La cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Este es el segundo video sobre petróleo, política petrolera y economía en Venezuela. Porque Venezuela ha entrado a una etapa de discusión, como tiene que ser un país petrolero, sobre el destino de la política petrolera en un momento de elecciones donde hay dos tesis, la que ha esbozado la candidata María Corina Machado y por otra parte la que ha esbozado el candidato Enrique Capriles. Pues bien, al morir el general Gómez, el 17 de diciembre del año 35, lo sucede en el poder López Contreras. Y López Contreras nombra como ministro de Asuntos de Fomento, encargado del tema de hidrocarburos, a un gran venezolano, Néstor Luis Pérez. Ese gobierno entrega nuevas concesiones en Monagas y el estado Anzoátegui y se aumenta un poco la regalía a 15% más otros impuestos. Eso obviamente mejoró la participación fiscal del Estado venezolano. En el año 38 se encarga el Ministerio de Fomento otro gran venezolano, Manuel Egaña, que plantea aumentar la regalía, para lo cual encuentra un clima favorable ya en el calentamiento de los motores para la Segunda Guerra Mundial. Y el 14 de julio, ¿verdad?, sale el artículo de Uslar Priete, famoso, de sembrar el petróleo. En conclusión, López aumenta la participación fiscal, pero la gran reforma viene con el general Medina Angarita, que se caracterizó su gobierno por una alta intervención del Estado en la economía, básicamente pensada y elaborada por tres hombres fundamentales: Rodolfo Rojas, a cargo del Ministerio de Hacienda, también estuvo Uslar Priete y otro gran venezolano, Mario Briceño Iragorri. Pues ya en esos años 38-39, ya en el 39 de hecho empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte de las tropas rusas en septiembre del año 39, y es importante mencionar que Medina se da cuenta del conflicto bélico que se aproxima, que está ya pues gestándose, y entonces empieza la gran campaña por una nueva legislación petrolera para aprovechar esa coyuntura e incrementar la participación fiscal de Venezuela. Entonces, es importante también mencionar que los alemanes habían bloqueado parte del petróleo que venía del Golfo Pérsico con su marina, que era muy poderosa, y Europa se quedó pues sin esa fuente de abastecimiento, y Venezuela jugó un papel importante. Tanto así que el 80% del crudo que llegaba o que llegó a Inglaterra provenía de Venezuela, de las instalaciones de las concesiones de la Shell, que fue la primera empresa que llegó a Venezuela. Pues bien, Medina en el 42 empieza a recorrer el país propiciando pues una reforma petrolera, y en el año 43 empieza la discusión. Medina nombra una comisión especial en donde estaba Eugenio Mendoza, que era ministro de Fomento, estaba Rafael Pisani, estaba el propio Uslar Priete, y también estaba un hombre que va a jugar un papel importante en la política petrolera, Eduardo Longo Cabello, en esa comisión. Le venía ya cuando López Contreras. Entonces empieza la discusión, pero es importante mencionar que ya en julio del 43, ¿verdad?, se había aprobado la ley de impuestos sobre la renta, porque en Venezuela no había impuestos sobre la renta, no había ley de impuestos sobre la renta. Entonces se aprueba la ley de impuestos sobre la renta, y eso va a reforzar pues la política petrolera del general Medina Angarita. ¿En qué consistió la reforma de Medina? Se eleva la regalía a un mínimo de un 16,6% por ley, se aplica un impuesto de exploración y también se aplica un impuesto progresivo de superficial en la medida en que vaya aumentando las hectáreas que le daban en concesión a las compañías. Se otorgan nuevas concesiones, y las concesiones todas expirarían en 40 años, en 1983. Se unifican todas esas concesiones y se empieza a cobrar los aranceles sobre los bienes que importaban las compañías petroleras, maquinaria y equipo, y comidas para los llamados comisariatos, que también funcionaban en las instalaciones. Además se exigió que no se podía refinar el petróleo, el petróleo venezolano no se podía refinar en Aruba y en Curazao, forzando a las compañías o incentivándolas para que refinaran en Venezuela. Y se llegó a un acuerdo para que la refinación del petróleo y las instalaciones que se iban a hacer, como efectivamente se hicieron en lo que hoy conocemos el Centro Refinador Paraguaná, se refinara el petróleo
y se construirían refinerías 5 años después que terminase la Segunda Guerra Mundial, como efectivamente sucedió. Efectivamente, ya en el año entre el 43 y el 45 se otorgan nuevas concesiones, y sobre las nuevas concesiones se aplica una tasa de regalía de 33%, así que los ingresos fiscales mejoraron notoriamente en un contexto de alza de la producción petrolera. ¿Qué opinaron los partidos políticos sobre esta reforma? El Partido Comunista de Venezuela, que estaba pues apoyando a Medina, porque estaba en la alianza contra el eje nazifascista, obviamente totalmente plegado a la reforma medinista, pero Acción Democrática, por boca de Juan Pablo Pérez Alfonso y Rómulo Betancourt, con una oposición muy dura contra la reforma y el famoso voto salvado de Pérez Alfonso.